Más cuestiones. Tras fracasar en la Comisión de Igualdad del Congreso, el PSOE renuncia definitivamente a mantener viva la enmienda que exigía un aval judicial para el cambio de sexo en el registro de los menores de entre 14 y 16 años. En la conocida como Ley Trans prosigue su tramitación, por tanto, tal y como salió del Consejo de Ministros. De ello vamos a hablar con Sergio Siberio, que es secretario del colectivo Diversas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Bueno, ¿por qué era tan importante para ustedes que no prosperara esa enmienda del PSOE sobre el cambio de sexo en el registro de menores entre 14 y 16 años? Pues en primer lugar porque las personas menores trans tienen derecho a ser quienes son, tienen derecho a la rectificación registral del sexo y el nombre en sus documentos oficiales. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2019. Lo que es lamentable es que el Partido Socialista haya planteado una enmienda como la que planteó en la Comisión de Igualdad este proyecto de ley, y nos alegramos desde el colectivo Diversas y desde los colectivos LGTBI y trans de Canarias que esta enmienda se haya rechazado en la Comisión de Igualdad, demostrando que no tiene el apoyo no solo de la mayoría parlamentaria, sino también de la mayoría social. Las personas menores existen, las infancias y adolescencias trans existen y no tienen que someterse a un procedimiento judicial para que se le vea reconocida lo que no es más que su identidad. ¿Por qué creen ustedes que el Partido Socialista hasta el último momento ha decidido mantener esta enmienda en esta cuestión? El partido dice que para aportar garantías jurídicas ante posibles recursos ante el Constitucional. Bueno, no cabe duda que hay disensos a nivel interno en el Partido Socialista y que hay personas dentro del Partido Socialista, del grupo parlamentario, que han torpedeado directamente el procedimiento de la ley cuestionando los derechos de las personas trans, con Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad a la cabeza, que han cuestionado los derechos de las personas menores y que han alimentado auténticos bulos y desinformaciones sobre este proyecto de ley. Claro que el proyecto de ley tiene garantías, claro que el hecho de que se establezcan franjas de edad de los 12 a los 16 años para esa rectificación registral guarda garantías de seguridad jurídica, y estamos convencidas de que el Tribunal Constitucional así lo va a avalar, como lo ha hecho en otras tantas ocasiones con respecto a los derechos de las personas trans. Me alegra que hayan pues dejado caer esa enmienda, aunque igualmente estamos pendientes de los próximos trámites del proyecto de ley en el Congreso y en el Senado, porque, en fin, no lo damos por hecho. Para que la gente entienda un poco la importancia de esta norma, los cambios que va a suponer hasta ahora, por ejemplo, ¿cómo era ese procedimiento de cambio de sexo en el registro? ¿Qué cambio supone? Bien, pues la Ley 3/2007 establece un procedimiento que podemos calificar como patologizante para la rectificación registral de la mención relativa al sexo y al nombre de las personas. Se requiere un informe médico que acredite un diagnóstico de disforia de género, que ha sido eliminado de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud recientemente, y por otro lado también 2 años de hormonación obligatoria para adaptar, digamos, el cuerpo a la identidad de género manifestada por la persona. Este proyecto de ley hace un cambio radical con respecto a esto, estableciendo el principio de autodeterminación del género, que ya garantizan 14 leyes en el ámbito autonómico, entre ellas la canaria por unanimidad en el año 2021, y también como se recomienda por parte del Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La persona, con su libre manifestación de la voluntad de su identidad de género, podrá rectificar su género en el registro con un procedimiento de doble comparecencia en un plazo de 6 meses, sin esperar a 2 años y desde luego sin recurrir a tratamientos hormonales, tal y como se está desinformando por parte de determinados sectores de la extrema derecha y por supuesto de un autoproclamado feminismo transexcluyente. Si finalmente se aprueba la ley tal y como está ahora mismo, tal y como salió del Consejo de Ministros, ¿cómo queda la atención a las personas que deciden transitar? Me refiero, por ejemplo, a quien quiera someterse a un tratamiento hormonal y al acompañamiento que se les puede dar desde el sistema sanitario. Lo cierto es que el Estado no tiene competencias específicas en materia de sanidad y que esto es algo que queda en manos de las comunidades autónomas. Se ha dicho mucho que esta ley es casi un dispensador de hormonas para personas menores o para cualquier persona, y lo cierto es que esta ley elimina el requisito de tratamiento hormonal para la rectificación relativa al sexo de las personas. Las personas trans podrán hormonarse si quieren, de acuerdo con la legislación sanitaria y con lo que pueda decidir la Comisión Interterritorial al respecto de la homogeneización de la cartera de servicios en el ámbito sanitario, pero no es un requisito obligatorio. Lo cierto es que lo que sí va a suceder con este proyecto de ley es que las personas trans van a tener derechos en el ámbito sanitario, por supuesto, porque van a tener derecho a su igualdad real y efectiva en todos los ámbitos, pero este proyecto de ley se refiere a la materia específicamente registral, a materias en las que sí que hay competencias específicas por parte del Estado. En la ley canaria, por suerte, esa ley 2/2021, la ley trans e intersex que aprobó el Parlamento de Canarias por unanimidad, se garantiza que las personas tienen derecho a una atención sanitaria integral y contamos con servicios específicos de atención a las personas trans. Hay otra enmienda del Partido Socialista que tampoco salió adelante en esa Comisión de Igualdad del Congreso. Los socialistas planteaban limitar la reversibilidad en el cambio de sexo en el registro. ¿Qué era exactamente lo que proponían y qué valoración hacían ustedes de esta enmienda? Bueno, lo que se proponía fundamentalmente es que cualquier intento de reversibilidad, una vez realizada una rectificación
rectificación registral pasara por una autorización judicial. El proyecto de ley planteaba que las personas trans que pudieran rectificar su género en el registro pudieran tener la posibilidad de poder realizar al menos una vez esa rectificación, esa reversibilidad, en caso de pues que por cualquier cuestión se arrepintieran, cambiaran de idea, o que bueno, su identidad, que creemos que además la identidad es fluida, que las personas pueden pues de alguna forma a lo largo de su proceso pues plantearse cuestiones respecto a su identidad, que la primera vez se hiciera de acuerdo al mismo procedimiento de autodeterminación, y en una segunda ocasión sí que pasara por un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Claro, al intentar limitar y establecer la autorización judicial, al final lo que se establece en estas enmiendas del Partido Socialista es una judicialización del proceso de las personas trans. ¿Qué tiene que decir un juez o una jueza respecto a la identidad de género que autodeterminan las personas trans? ¿Cómo puede acreditar que una persona trans es trans o no lo es? ¿Puede entrar en la mente de las personas para establecer cuál es su identidad? En fin, lo único que estás haciendo es retrasar un proceso que es lamentable, y al final estableciendo algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho ya que no se puede hacer: retrasar, establecer procedimientos complejos y en la vía judicial. Por lo tanto, nosotras rechazábamos radicalmente esta cuestión porque era una limitación de la autodeterminación del género. Sergio, en líneas generales, ¿de qué manera va a beneficiar esta ley a las personas trans? ¿Qué otros derechos se le van a aportar? Porque por el debate público que ha habido, prácticamente todo se ha quedado concentrado en el cambio de sexo en el registro. ¿Qué otras cuestiones hay en esta ley? Bueno, esta ley es imprescindible en muchísimos aspectos, y se ha hablado poco de los grandes efectos que tiene para la protección integral de los derechos de las personas trans y también, por cierto, de las personas LGTBI. Es una ley trans y LGTBI, y aunque en concreto es la T donde se pone el foco, porque son las personas que han tenido una mayor situación de desventaja y discriminación social, lo cierto es que esta ley protege de forma integral a las personas LGTBI en todos los aspectos. Por ejemplo, con el establecimiento de la prohibición de las terapias de conversión por orientación sexual. En la actualidad se están practicando torturas, procedimientos en los que a través de una camuflada terapia psicológica se pretende cambiar la orientación sexual, la identidad de género de las personas como si fueran una enfermedad. Lo cierto es que esta ley va a ser revolucionaria en muchísimos aspectos, por ejemplo, prohibiendo la LGTBI-fobia en el ámbito deportivo, por ejemplo, estableciendo medidas en el ámbito laboral para el acceso a la igualdad real y efectiva de las personas trans al empleo. No olvidemos que tienen una tasa de desempleo muy, muy elevada. En un montón de ámbitos yo invito a todas esas personas que han desinformado sobre el contenido de la ley, lo primero, a leerse el proyecto de ley, igual que a todas las personas que nos escuchan y nos ven, que puedan leerse ese proyecto de ley y ver los importantes cambios que plantea. Aunque lo cierto es que aún, a nuestro juicio, es mejorable. Han quedado fuera de la ley las personas no binarias. Esto nos deja de alguna forma lejos de lo que ya establecen más de 14, ya digo, comunidades autónomas de nuestro país. La ley canaria es más avanzada que esta ley porque reconoce los derechos de las personas no binarias, y en ese sentido vamos a seguir peleando, aunque se apruebe este proyecto de ley tal y como está, para que las leyes reconozcan también la existencia de personas no binarias. Pues estaremos pendientes de la tramitación en el Congreso de esa nueva norma para el colectivo trans. Sergio Siberio, secretario del colectivo Diversas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos y que vivan los derechos humanos de las personas trans.